Viernes de la segunda semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle la mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Sin duda alguna, el Señor estaba presentándoles en forma de parábola la realidad del rechazo de su venida al pueblo, la viña, que Yahvé se había reservado entre todos los pueblos para sí, y que le había dado la ley y los profetas y el culto. Y la ley la habían corrompido con preceptos humanos, a los que hacían hasta más importantes que la ley misma. Cuando esa ley, ya lo decían los profetas, se reducía a amar a Dios y amar al prójimo. Y por prójimo, cuanto menos entendían que era el otro judío, sin olvidar que la ley mandaba incluso respetar al forastero, sobre todo al que vivía con ellos. A los profetas, o sea, a los criados de la parábola, los habían rechazado, matado, despreciado, y lo mismo hicieron con los últimos criados, los apóstoles. En cuanto al culto, habían llegado a dárselo a los Baales o a vaciarlo de contenido, porque el culto que el Señor les pedía era, ante todo, el de un corazón puro. La viña es también la ciudad de Jerusalén. Por eso dice el Señor que lo sacaron fuera de la viña para darle muerte. Profetiza que le darán muerte y será fuera de las murallas de la ciudad santa, como si fuera un maldito. Y por fin y sobre todo la viña es el reino de los cielos. Ese reino pasará a otro pueblo, a la iglesia, el nuevo Israel. La iglesia que es madre de judíos y paganos que se convierten a la verdad, a Cristo. La parábola debe también a nosotros alertarnos. El Señor pedirá cuentas y lo hará. Y lo hará empezando por aquellos que tienen mayor responsabilidad, del Papa para abajo, pero a todos, sin excepción. ¿Qué hemos hecho y qué hacemos de su viña? Porque es su viña, de su iglesia, de su rebaño, de su pueblo. Aquellos de Sanedrín, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, se habían adueñado de la religión. Y siempre en la iglesia ha habido quienes se apropiaron de lo que es del Señor.
los que utilizaron la cátedra, fuera esta de una insignificante parroquia, como la más alta, para dar falsas doctrinas e intoxicar y hasta envenenar al pueblo. Grande, grandísima, enorme es la responsabilidad que debemos asumir ante Dios. Habíamos dejado en la segunda etapa del camino de Newman hacia Roma, hacia la Iglesia Católica, y este era el liberalismo. Con respecto a la conciencia, Newman enseñaba que la conciencia debe ser alimentada como un modo de obediencia a la verdad objetiva. En este periodo, Newman dice de sí mismo: comencé a preferir la perfección intelectual a la perfección moral. Había entrado en la estela del liberalismo de la época. Se siente tentado por el pensamiento de que es preferible conocer la verdad en lugar de vivirla. Hay que decir, sin embargo, que en un nivel más profundo, la influencia de aquella corriente intelectual fue estimulante para el pensamiento religioso de Newman. Y así conoció una doctrina de la regeneración bautismal, de la visibilidad de la Iglesia orgánica, de la autoridad de su enseñanza, de la eficacia de los sacramentos, hasta el punto de reclamar la independencia de la Iglesia inglesa de la corona. La influencia aquella, sin embargo, no duró mucho. Dos hechos graves lo obligan a reflexionar, que lo empujan a abandonar la experiencia racionalista. Fueron la enfermedad depresiva, que lo golpeó en 1827, y la muerte de su amada hermana María en enero de 1828. Ante estas dos experiencias, Newman se pregunta: ¿qué es realmente importante? El compromiso intelectual ciertamente no podía compararse con la muerte de su hermana, ni podría ser más importante que su salud. Y aquí entonces lo que podríamos considerar una nueva conversión. Ya no le fascinaba solo el intelecto, y si había coqueteado con el racionalismo, ahora ese coqueteo cesó por completo. Es en este contexto en el que conviene recordar la influencia ejercida sobre Newman por algunos de sus amigos de Oxford, quienes formarán con él el primer grupo de hombres responsables de la renovación de la Iglesia anglicana, que pasará a la historia con el nombre de Movimiento de Oxford. Son hombres religiosos, fervientes, alejados de cualquier virtuosismo intelectual, animados por la única ambición de servir a su Iglesia. Defienden la idea de una Iglesia que no puede dar testimonio de su misión sin redescubrir la fuente de su fe, en la tradición histórica que siempre la ha protegido y alimentado. En Apología pro vita sua dirá que aprendió de sus amigos a mirar con admiración a la Iglesia de Roma y en consecuencia a romper con la Reforma. Enraiza profundamente en él la idea de devoción a la Virgen y creer en la presencia real. Ahí está, de nuevo, siempre. Ahí está la verdad, donde está María, donde está la Eucaristía. Las preocupaciones o puntos fundamentales de Newman eran, para él, la revelación como el acontecimiento inicial y fundamental del cristianismo, y este fue el interés fundamental de su vida. La segunda preocupación por la realidad de la Iglesia. Lo que ha sido revelado, aunque esté lleno de significado, es inútil si no se recibe. La fe recibe de la revelación, pero la fe nunca se incorpora. Es decir, es la Iglesia como comunidad de fe que recibe y busca vivir y transmitir la revelación. ¿Cuánto haría falta hoy? Su tercera preocupación fue el dogma, es decir, el esfuerzo por interpretar y destilar lo revelado para poder comunicarlo. Todo esto tenía que llevarlo necesariamente al catolicismo. De todos modos, hay que decir que la llegada a la Iglesia de Roma pasa por la preocupación por salvaguardar la integridad de la Iglesia de Inglaterra, a la que veía amenazada por los evangélicos por un lado y por los liberales por el otro, y también por algunas personalidades de Inglaterra.
Era la Iglesia misma que había perdido el sentido de su rica herencia. Y aquí los tenemos a los cismáticos y herejes Lutero, Calvino, Zwinglio, del siglo XVI. Sí, todos enemigos de Roma, pero enemigos entre sí. No es exagerado decir que para Newman la Iglesia del Estado anglicana consiste en la fusión de todas estas tendencias protestantes con el agregado de una considerable dosis de catolicismo. De hecho, ha mantenido los ritos, las oraciones, los símbolos de la Iglesia antigua, o sea, de su proveniencia católica, mientras que los artículos de fe están tomados de fuentes luteranas y zwinglianas, y su traducción de la Biblia tiene un sabor calvinista. Piensa entonces en el anglicanismo como la vía intermedia entre el protestantismo y el catolicismo. De vez en cuando, sin embargo, se le aparece el fantasma de que la Iglesia de Roma tiene razón y que la continuidad apostólica está salvaguardada por la Iglesia de Roma. En medio de estas cavilaciones, el viaje a Italia. Roma y Sicilia fueron decisivos. En 1832, a la edad de 31 años, Newman emprende un largo viaje por la Europa mediterránea. Alguien que más tarde jugaría un papel importante en su vida fue el rector del English College de Roma, una institución de formación para los candidatos ingleses al sacerdocio. Nicholas Patrick Wiseman, que, dicho sea de paso, lo hemos mencionado cuando vimos la conversión de Charles Péguy. Bueno, Wiseman se convertiría en el arzobispo católico de Westminster, el primer arzobispo católico tras la reconstitución de la jerarquía en Inglaterra. Era la primera vez que Newman visitaba Roma, la sede del Papa, que los protestantes más intransigentes creían que era el anticristo. Bueno, también los ortodoxos de Monte Athos dicen lo mismo. Newman tuvo una reacción curiosa. Por un lado, estaba genuinamente admirado por la devoción de la gente sencilla, lo que le faltaba a la Iglesia anglicana. Por otro lado, le llamó la atención la mala educación del clero, mientras que el papado, que solo podía ver de lejos en las suntuosas celebraciones papales, no le afectaba. Para él quedaba algo incomprensible, algo que estaba bastante distanciado. En esencia, Newman se sintió confirmado en una de las creencias suyas más importantes, la del anglicanismo como vía intermedia. Lo que le parecía importante desde su viaje a Roma era la realidad del dogma, como herramienta fundamental que nos permite evitar confusiones. El hombre que se queda solo se equivoca fácilmente, pierde el rumbo, mientras que el dogma le muestra la ortodoxia, la doctrina correcta. Una vez de regreso, la teoría del anglicanismo como vía media será el tema de su investigación y se convertirá en la columna vertebral del movimiento de Oxford. Antes de su regreso, el viaje decide ir a Sicilia, mientras hacía escala en Leonforte, que está ubicada en el interior de la isla. Newman cae gravemente enfermo, la tercera vez, debido a una forma de fiebre tifoidea. La experiencia vivida durante esta enfermedad fue tal que Newman recordará aquellos días de mayo de 1833 como una de las etapas más significativas para su comprensión del misterio divino. Fue precisamente en Leonforte donde Newman fue asaltado por 1000 dudas sobre su creencia religiosa. Y precisamente en esos días, mientras luchaba entre la vida y la muerte, una clara luz de mayo lo iluminó y le dio el sentido de la verdad que poco después le hizo tomar el paso decisivo para entrar en la Iglesia Católica. Durante sus días de enfermedad, mientras la fiebre lo devoraba, repetía a menudo estas palabras: no he pecado contra la luz. En esas semanas, Newman tuvo la intuición y el presentimiento de una misión que lo esperaba, junto con la persuasión de que nunca había pecado contra la luz, pero que necesitaba absolutamente la luz.
John Henry Newman regresa a casa con un vivo recuerdo en su corazón de esta particular e impresionante experiencia, de esta especie de éxtasis místico que luego lo había devuelto al mundo con un alma aún más sedienta de verdad. Acerca de los 39 artículos del credo, la Carta Magna del Anglicanismo, reivindicada como defensa contra el catolicismo romano, contra el papismo y la superstición, se da cuenta de que es probable que se interpreten en el sentido de los dogmas católicos definidos por el Concilio de Trento. El credo elaborado en Trento, a su vez, se refiere a la doctrina de los padres, que a su vez es fiel al credo apostólico. Así parece haber precisamente en la Iglesia de Roma la continuidad de la sucesión apostólica y la preservación de la tradición primitiva. Por tanto, las corrupciones de la doctrina de las que se le acusa a Roma no son más que desarrollos legítimos de una fe viva que ha permanecido igual a la de los apóstoles. Esto así lo expone y es el escándalo. Sospechoso de romanismo, Newman se ve obligado a abandonar la iglesia de St. Mary, lo que hará el 18 de septiembre de 1843. Con el invierno de 1841 al 42 comienza un período atormentado lleno de lacerantes dudas y perplejidades, durante el cual ciertamente se sintió desorientado y presa de una especie de enfermedad espiritual. A estas alturas estaba convencido de que las características distintivas de la verdadera iglesia, en la iglesia anglicana, se habían ido confundiendo gradualmente y que no era posible intentar renovarlas, aunque no podía ser que Dios hubiera abandonado la iglesia anglicana. Todavía no se atrevía a dejar la iglesia de Inglaterra, aunque por otro lado quisiera la unión con Roma. El 9 de octubre de 1845, a la hora de las vísperas, una tarde de lluvia y viento, su deseo se hizo realidad. El padre pasionista Dominique Barberi le dio la bienvenida a la Iglesia Católica. Su investigación, es decir, su conversión, había llegado a su fin. En sus primeros años como católico vivió una especie de luna de miel, mostrando el entusiasmo de un neófito, de un recién convertido. Fue a Roma para prepararse para la ordenación sacerdotal y fue ordenado en la congregación del Oratorio fundada por San Filippo Neri en el siglo XVI. Luego regresó a Inglaterra y fundó el Oratorio en Birmingham. Sin embargo, la luna de miel no duró mucho. Pronto tuvo que soportar las dificultades que lo acosaron durante años. En su diario, mucho más tarde, observó: como protestante sentí mi religión monótona, pero no mi vida. Como católico es mi vida la que es monótona, no mi religión. En 1879, León XIII lo crea cardenal, como para pagarle las muchas mortificaciones que sufrió. Morirá el 11 de agosto de 1890 a la edad de 89 años. Y concluyo con 3 de sus frases. Es tarea específica del cristiano oponerse al mundo. No tengas miedo que la vida llegue a un fin. Teme más bien a que no haya nunca tenido inicio. Santidad en lugar de paz. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.